Muchas gracias a usted, Claudio. Y finalmente le damos la palabra a Conadecus, a su presidente Hernán Calderón. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la invitación. Nosotros vamos a hacer la presentación de Conadecu. Este es un trabajo del equipo de asesores regulatorios que tiene Conadecu y que está integrado por don Oscar Cabello, que es ingeniero eléctrico, y además don Israel Mandler, que es economista. Y la presentación la va a hacer don Oscar Cabello en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, muchas gracias por su intermedio. Saludos a todos los participantes. Y nuestra presentación es un poco larga, así que voy a saltar la parte inicial que es... Sí. Así que me voy inmediatamente a las partes más de fondo. Bueno, hay una pregunta que es muy importante. ¿Es razonable que el usuario pague el almacenamiento? Porque el proyecto de ley quiere que lo pague directamente el usuario final de la energía eléctrica. Y nosotros tenemos que decir que siempre es el usuario el que paga los servicios, siempre, de una forma u otra. O sea, no estamos diciendo que el usuario no pague, pero hay formas y formas de cobrar cualquier servicio. Y queremos recordar que el ministro Pacheco en 2015 anunció bajas importantes en la energía eléctrica, pero la realidad actual es muy, muy distinta, lamentablemente. ¿Ya? Quiero explicarlo con un ejemplo, ¿ya? En un taxi, el principal insumo es la benzina, no hay ninguna duda, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la modalidad de cobro, como pretende el proyecto respecto al almacenamiento, y separamos el cobro entre la carrera propiamente tal, y aparte el usuario paga el combustible? Se acabó la eficiencia, porque inevitablemente el taxista, como ya no está obligado a buscar energía, combustible barato, le va a pasar la cuenta al usuario. Entonces, evidentemente el precio va a subir. Y eso va a pasar si el costo del almacenamiento lo paga directamente el usuario final y no quien debe pagar, lo que es, en opinión nuestra, generador. Lo va a recuperar vía tarifa, indudablemente, pero no debe cobrarse directamente el usuario porque se acaban todas las acciones de mercado. Además, hay una cosa importante: el almacenamiento no corresponde a la transmisión, como dice el proyecto de ley, sino que es parte de la generación. Equivale, estoy juntando energía, equivale a juntar agua en una represa hidroeléctrica, equivale a juntar el combustible en un estanque o a las medidas que decía nuestro colega. Pero también es un error lo que hoy día dispone ya la ley de servicios eléctricos, que permite que la transmisión se cobre directamente al usuario. Eso nos parece que es un grave error que debiera corregirse en algún momento. El hecho de que la transmisión se cobre directamente al usuario hace que no haya señales de precio para decidir el emplazamiento óptimo de la central generadora, ¿ya? En consecuencia, pensamos que todos los costos, almacenamiento, transmisión, deben cobrarse a quienes los incurren, los generadores, y ellos los recuperarán vía tarifa. ¿Qué pasa respecto de apoyar a las generadoras de energías renovables no convencionales que están con dificultades financieras? No nos parece lógica la forma en que lo está planteando el proyecto, ¿ya? Porque las generadoras que están con estas dificultades financieras cometieron el error de pensar que la transmisión, que está pagada directamente por los usuarios, y no por ellas, tendría holgura suficiente. Y bueno, por diversos motivos las obras de ampliación de transmisión se demoraron, y esto ha perjudicado indudablemente las empresas renovables no convencionales. Pero ¿de quién es la culpa? No está muy claro, pero era un riesgo que en todo caso era previsible, ¿ya? De hecho, en la licitación del 2015, las ofertas de estas empresas fueron muy atractivas y lograron muchos contratos, pero hoy día están requiriendo apoyo adicional para no quebrar. El proyecto pretende obtener estos recursos de otras generadoras, y en definitiva de los usuarios vía tarifa, ¿ya? No nos parece sana esa postura, que sean los demás generadores y finalmente los usuarios quienes tengan que ir en apoyo de estas empresas que están con riesgo de quiebra. ¿Por qué? Porque en una economía de mercado los aciertos de los empresarios se pagan con rentabilidad y los errores, lamentablemente, con la quiebra. Ahora, es duro decirlo, pero las quiebras tienen un efecto sanador, reparador, ya que permiten que los activos cambien de mano, tengan un mejor destino o una nueva forma de operar que va a ser más eficiente que la anterior. Y si algunas empresas de este tipo llegan a quebrar, ojalá que no, pero como ha sucedido ya en el pasado, esos activos van a seguir operativos y terminarán en manos de otros inversionistas que los operarán, ojalá, de mejor manera. ¿Qué pasa con la integración vertical que está planteando el proyecto de transición energética? El actual artículo 7 de la Ley de Servicios Eléctricos restringe severamente la posibilidad de que las empresas de transmisión puedan participar en generación o en distribución, ¿ya? Y lo hace porque transmisión es un monopolio natural todavía, que podría tener ventajas indebidas si se expanden a otros segmentos del sector eléctrico.
Cabe recordar que las resoluciones 488 del 97 y 667 del 2003 de la Comisión Resolutiva Antimonopolio refuerzan la idea de no facilitar la integración vertical en el sector eléctrico. Es más, el único segmento medianamente competitivo en el sector eléctrico, que es la generación, está lejos aún de ser plenamente competitivo. Y aquí queremos mostrar una cosa que escapa al proyecto de ley, pero que está en la ley vigente. El artículo 147 de la ley vigente dispone que solo los usuarios con una potencia conectada superior a 500 kilowatts puedan tener el derecho a elegir a quien les provee energía, ¿ya? Y ya, con la tarifa regulada, ¿ya? Los usuarios, que son la gran mayoría, los residenciales, pequeñas empresas, es cliente cautivo de una empresa que es un monopolio natural, que es la distribuidora, mientras que con el precio libre, el usuario puede elegir a qué generador se conecta, qué generador le conviene más, ¿ya? Y ser cliente del generador. Pero el mismo artículo 147 señala que el Ministerio de Energía podrá rebajar el límite de 500 kilowatts previa consulta al Tribunal de Libre Competencia. A nosotros nos resulta inexplicable por qué el Ministerio jamás, ni ahora ni nunca en el pasado, ha hecho esta consulta al tribunal para bajar el límite de modo que haya más clientes que puedan elegir a su proveedor, ¿ya? Y no bajarlo a 300 kilowatts ni bajarlo a 100 kilowatts, bajarlo a 0, de modo que cualquier cliente pueda optar al generador que más le conviene, ¿ya? Hoy día nosotros estamos, como vemos en este gráfico, de la cuenta que paga el usuario regulado típico, generación es más o menos 70%. Si logramos bajar esa componente vía competencia, va a bajar la cuenta del usuario final, ¿ya? Y históricamente los clientes libres han tenido incluso mejores tarifas que las generadoras que compran volúmenes muy grandes de energía. Entonces, nosotros pensamos que si hubiese libre elección del generador, las cuentas de energía bajarían y dependeríamos mucho más del mercado y menos de las reglas, de la regulación y de los modelos de costos, que en este sector son clave. Y pensamos que algunos modelos de costos podrían tener errores, porque eso ha sido frecuente. En telecomunicaciones yo les podría dar una clase de errores cometidos en regulación de precios. El propio mecanismo de precios marginales tiene distorsiones, ¿ya? Que en ciertos horarios obligan a las generadoras pequeñas a vender la energía casi a cero, casi a regalarla. Y esa energía que está sobrando la compran generadoras mayores que son deficitarias y la revenden a un mejor precio. Eso no nos parece malo, pero el problema es que este tipo de distorsiones prácticamente no existiría si cualquier usuario pudiese elegir al generador de su preferencia. Entonces, nosotros pensamos que hay mucho que mirar en telecomunicaciones. Telecomunicaciones fue un sector que en los años 80 y 90 del siglo XX dio un salto cuántico y por eso Chile pudo ser pionero en esta materia y Chile fue por muchos años un ejemplo, pero lamentablemente la electricidad nos hemos ido quedando atrás y tenemos todavía una estructura que es muy rígida, con muy poca competencia, ¿ya? Y también queremos tocar un tema que tiene relación con lo que estamos discutiendo, que es la integración vertical. El año 2021 la Fiscalía Nacional Económica aprobó la adquisición de la participación de State Grid de China en la distribuidora CGE, ¿ya? Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica reconoció que esta integración vertical era riesgosa, ¿ya? Y remitió los antecedentes a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que ésta dijera si esta integración efectivamente atentaba o no contra lo que claramente dispone el artículo 7 de la Ley General de Servicios Eléctricos. La SEC, entendemos, nunca se ha pronunciado, ni siquiera cuando se lo pedimos por escrito que lo hiciera. Este es un tema que está pendiente, ¿ya? Nosotros pensamos que esta integración sí transgrede gravemente la ley vigente. ¿Por qué? Porque State Grid es también el principal accionista de Transelec. Descarbonización. Se ha hablado bastante del tema, pero brevemente, a nosotros nos parece muy razonable reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, ¿ya? Pero aunque parezca una pregunta incorrecta o políticamente incorrecta, nos tenemos que preguntar ¿qué mayores costos ocasionará esto al sistema y sobre todo a los usuarios? ¿Cuál sería la mejor manera de racionalizar esos costos? Brevemente, Chile no es uno de los países más contaminantes del mundo, hay otros que son mucho más contaminantes, como se ve en este gráfico y en esta tabla. Por ejemplo, aquí vemos que Chile tiene un nivel de emisiones de 5,3 toneladas por habitante, por debajo del promedio mundial de 5,8 y muy por debajo de China, de Estados Unidos, de Alemania. Entonces, no podemos ser, por así decirlo, más populistas que el Papa, porque estamos haciendo incurrir a nuestros usuarios en un tremendo costo, siendo que nosotros en el contexto mundial no arreglamos absolutamente nada, somos absolutamente marginales. Generamos el 0,25% de todos los gases que se generan en el mundo.
Además, el comportamiento que ha tenido Chile el último tiempo ha sido muy, muy favorable. Estamos ya prácticamente a punto de cumplir el compromiso que tenía el país al año 2030, como se ve en este gráfico. En consecuencia, estamos de acuerdo en que se haya dispuesto que en Chile no se construya más centrales térmicas de carbón, pero no estamos seguros de si es una buena decisión sacarlas también de operación, sobre todo si fuese posible reducir los niveles de emisión. Y no nos parece razonable dejar de construir centrales térmicas de gas, que contaminan mucho menos que las de carbón, la mitad o menos, y que tienen ventajas. Son de partida muy rápidas, no dependen del sol, no dependen del viento, y en caso de una emergencia pueden ser muy importantes para el país. Y menos razonable aún nos parece impulsar solamente las energías renovables no convencionales, solares y eólicas, y dejar de lado la hidroelectricidad, que está siendo, es tal vez la tecnología más apropiada para el país, está completamente dejada a la mano de Dios, ¿ya? No tiene ninguna ventaja, ningún privilegio, ningún subsidio. Por lo mismo, nosotros, aunque escapa el proyecto de ley, nos parece que es indispensable revisar el impulso que el Estado le está dando a las renovables no convencionales, y debieran impulsarse todas las tecnologías por igual, todas las que sean limpias, las hidráulicas, la geotérmica, la cogeneración residencial e industrial, las centrales mareomotrices, etcétera. También quiero referirnos a una situación que escapa al proyecto de ley, pero que es una realidad importante y que está causando impactos, sobre todo en las tarifas. Se trata de los pequeños medios de generación distribuida, ¿ya? Que son sistemas generalmente de paneles solares de una potencia máxima de 9 megawatts que se conectan directamente a las empresas distribuidoras y que tienen una gracia para ellas, que es una tarifa preferencial, una tarifa mucho mejor, que ellos no compiten, tienen una tarifa que es asegurada, y ¿quiénes la pagan? Inicialmente los demás generadores, y finalmente la pagan los clientes regulados y libres. Ahora, estos pequeños medios de generación distribuida no compiten, tienen la venta absolutamente asegurada y tienen un mejor precio, en consecuencia le quitan mercado a las demás compañías. Hay muchos más antecedentes que están aquí en la presentación que va a quedar para ustedes, pero quiero irme al final. Nosotros pensamos que Chile cuenta con un muy buen sistema eléctrico, eso está fuera de discusión, no hay ningún lado que es bueno, pero se ha encarecido de forma notable en los últimos 20, 25 años. Y eso pone en riesgo la aptitud exportadora del país, pone en riesgo los estados consumidores, e incluso una cosa que es muy importante, la electromovilidad, y ahí coloco un auto eléctrico que, si la energía es muy cara, va a tener que andar con un generador de benzina arriba. Y eso sería completamente absurdo. Bueno, hay una serie de recomendaciones que quedan en este documento, las voy a saltar en beneficio del tiempo, y quiero reiterarse a la presidenta el agradecimiento nuestro, y quedamos a disposición de la comisión para cualquier cosa que nos puedan consultar. Muchas gracias a usted, a don Hernán y a don Oscar, ¿no? Oscar. Muchas gracias. Senador Castro, le ofrezco la palabra para hacer consultas. Gracias, presidenta.